nosológicas caracterizadas por manifestaciones clínicas independientes de los efectos clínicos locales, que derivan de un tumor maligno o neoplasia. Los síndromes paraneoplásicos pueden ser detectados durante la evolución de la neoplasia maligna o antes de su diagnóstico. Mundialmente se estima que cerca del 8 al 10% de los pacientes oncológicos son detectados síndromes paraneoplásicos. Los síndromes paraneoplásicos tienen alteraciones en función del sistema afecto, que se agrupan en neurológicos, endocrinológicos, renales, dermatológicos y hematológicos. Uno de sus mecanismos de acción data en el aumento y en la reducción de los factores de crecimiento, de las citocinas y demás efectos celulares. Dependiendo del compartimiento afectado, los síntomas pueden incluir cambios cognitivos y en la personalidad, ataxia, déficit de nervios craneales, debilidad o entumecimiento. Y dos características principales distinguen a este síndrome, y los cuales son el rápido desarrollo de los síntomas y signos de inflamación en el líquido cefalorraquídeo, caracterizado por pleocitis linfocítica moderada, hiperproteinorraquia, IgG elevada y bandas oligoclonales específicas. Actualmente se estima que los síntomas neurológicos son la primera manifestación del tumor hasta en un 70% de los casos, con síndrome paraneoplásico neurológico. Posteriormente, el trabajo del diagnóstico se logra identificar el tumor primario mediante una tomografía axial computarizada de tórax, abdomen, pelvis y PET-CT con fluoro de oxiglucosa. No siempre es posible tener los datos clínicos típicos que establecen el diagnóstico del síndrome paraneoplásico neurológico. Sin embargo, actualmente se dispone de criterios que facilitan la identificación del mismo y obligan a la búsqueda del tumor primario y sus manifestaciones serológicas. Encefalomielitis se trata de una afección multifocal del sistema nervioso central, supratentorial e infratentorial, médula espinal y sistema nervioso autónomo. Las entidades específicas incluyen la mielopatía. Esta es una complicación grave neurológica del cáncer, se caracteriza por dolor, incontinencia vesical y parálisis. Su patogenia obedece a una reacción autoinmune ante los antígenos que se comparten entre el cáncer y el sistema nervioso central. Este se relaciona con el cáncer de pulmón y de mama. La encefalitis límbica es un proceso inflamatorio confinado a las estructuras del sistema límbico. Se caracteriza por disminución del estado de ánimo, convulsiones, alucinaciones y pérdida de la memoria a corto plazo, que esta progresa a demencia. Los tumores que se relacionan aquí es el cáncer de testículo, el cáncer de mama, colon. Degeneración cerebelosa paraneoplásica es la pérdida de células de Purkinje e infiltrados inflamatorios en la corteza y núcleo cerebeloso y núcleo olivar inferior. Se presenta con dificultad para caminar, que se presenta en el lapso de 2 semanas o algunos pocos meses. Además se agrega ataxia, diplopía, disartría y disfagia. Algunos casos sugieren visión borrosa. Esto se va a relacionar con el cáncer de ovario y cáncer de mama. Síndrome oxoclono-mioclono. Este presenta alteraciones de los movimientos oculares y mioclonos multifocales que se presentan con movimientos rápidos involuntarios, arrítmicos, caóticos, multidireccionales, con un componente de torsión horizontal vertical y suele acompañarse con sacudidas mioclónicas en el tronco y las extremidades. Se asocia con el cáncer de mama y de ovario. Síndrome del hombre rígido es una patología rara que se caracteriza por hiperexcitabilidad neuromuscular, rigidez axial, espasmo muscular doloroso y lordosis. Enfermedad de la neurona motora. Se relaciona con diversas neoplasias, entre ellas cáncer de pulmón, cáncer de mama, linfoma de Hodgkin y melanoma. Paraneoplásicos del sistema nervioso periférico. Dentro de estos tenemos al síndrome de Guillain-Barré. El síndrome de Guillain-Barré es una enfermedad neurológica inmunomediada que se caracteriza principalmente por una parálisis flácida aguda, areflexia, compromiso sensitivo relativo y una disociación inmunocitológica en lo que es el líquido cefalorraquídeo. Es importante mencionar la incidencia, que es de 0.4 a 6 casos por cada 100.000 habitantes. Además de esto, las manifestaciones clínicas
adormecimiento en dedos de las manos y de los pies. También se puede dar de la debilidad muscular, que generalmente se inicia en los miembros inferiores. Y algo que también vale la pena mencionar es que se da en el 25% una afectación de los pares craneales. En este caso, los pacientes pueden presentar paresia bilateral facial y además de esto, en algunas ocasiones también pueden presentar una debilidad muscular en los músculos de la deglución, masticación y fonación. Síndromes paraneoplásicos miopáticos. Dentro de estos podemos citar, por ejemplo, a la miastenia gravis, al síndrome miasténico de Eaton-Lambert, a la dermatomiositis y poliomiositis y a la miopatía necrotizante aguda. Todas estas tienen características muy similares, como lo es, por ejemplo, la debilidad muscular. También se puede llegar a presentar a nivel cardíaco arritmias, pericarditis, a nivel pulmonar, enfermedad intersticial pulmonar. Y algo muy importante también que vale la pena mencionar, que es el compromiso del músculo esófago-gástrico. En la dermatomiositis es importante mencionarla, ya que nos puede ayudar a hacer un diagnóstico diferencial con las demás, pues en esta va a haber cambios dermatológicos cutáneos, como es, por ejemplo, las pápulas de Gout. Síndromes paraneoplásicos endócrinos. Como primero, tenemos la secreción inadecuada de la hormona antidiurética. Esta es una afección en la que el cuerpo produce demasiada hormona antidiurética y puede presentar manifestaciones clínicas como que la orina sea muy concentrada, de que no se excrete suficiente agua, de que exista hiponatremia, también de que existan náuseas, vómitos, convulsiones, confusiones o incluso que exista coma. Hipercalcemia. Esto se refiere a un nivel de calcio en la sangre por encima de 10.4 miligramos sobre decilitro. Esto puede presentar manifestaciones clínicas como malestar estomacal, vómitos, náuseas, estreñimiento y también debilidad en los huesos. Hipocalcemia. Esto es un nivel de potasio en la sangre por debajo de 3.5 miliequivalentes sobre litro. Esto puede presentar manifestaciones clínicas como arritmias, rhabdomiólisis, también paro respiratorio, una diabetes insípida nefrogénica, poliuria y también polidipsia. Hipercortisolismo. Esta es una alteración del eje hipotálamo-hipófisis adrenal en ausencia de los síntomas y signos clásicos del exceso del cortisol. Esto puede presentar manifestaciones clínicas como la obesidad troncal y facial, la piel delgada, equimosis, también hematomas sin un trauma previo, también debilidad muscular proximal con amiotrofia, osteoporosis inexplicada también. Hipoglucemia. Este es un nivel de glucosa en la sangre por debajo de 70 miligramos sobre decilitro. Aquí se pueden presentar manifestaciones clínicas como la inestabilidad, la ansiedad, la sudoración, escalofríos también, irritabilidad, confusión, mareo e incluso vértigo. Síndrome carcinoide. Este es un trastorno que se caracteriza por síntomas vasomotores, diarrea, broncoespasmos y afectaciones cardíacas que se deben a la liberación de aminas, polipéptidos bioactivos y moléculas vasoactivas en el torrente sanguíneo producto de un tumor carcinoide. Osteoartropatía hipertrófica. Esta es una proliferación anormal de la piel y del tejido óseo asentada primordialmente en las partes más distales de las extremidades. Como manifestaciones clínicas, este presenta hipocratismo digital y proliferación del periósteo de los huesos tubulares. Hipersecreción de calcitonina. La calcitonina es una hormona producida por la tiroides. Un nivel de calcitonina por encima de 10 pg sobre ml en la sangre puede indicar un cáncer de tiroides o enfermedades tiroideas. Las manifestaciones clínicas que este puede presentar es que inhibe la reabsorción ósea y el fosfato a nivel de túbulos renales. También aumenta la reabsorción de iones de calcio y magnesio por los riñones. Hipersecreción de gonadotropinas. La liberación de gonadotropinas se presenta en los pacientes que tienen tumores germinales, en el cariocarcinoma, en los tumores hipofisiarios, en los hepatoblastomas en los niños y en los carcinomas broncogénicos. Como manifestaciones clínicas, esto puede presentar que se dé una ginecomastia en los varones, una oligomenorrea en las pacientes premenopáusicas y también una pubertad precoz en los niños.
síndrome de Basek tiene un sujeto y patogenia desconocido. La primera se caracteriza por un engrosamiento cutáneo e hiperpigmentación en los pliegues cutáneos. El 90% se asocia a adenocarcinoma gástrico. Basek cursa con un patrón simétrico de hiperkeratosis más erupciones eritematosas. Precede al tumor en un 60% de los casos y es frecuente en los varones. La vasculitis leucocitoclástica presenta púrpura palpable en extremidades inferiores, a diferencia del SWIT, que presenta placas eritematosas dolorosas papulosas en cara, tronco y extremidades inferiores y superiores en la mayoría de los casos. En cuanto al péntico paraneoplásico, afecta la piel de las mucosas con lesiones dolorosas, pies y manos, asociado al linfoma y leucemia linfocítica crónica en el 90%. El eritema necrolítico migratorio presenta erupciones diseminadas en parches eritematosos irregulares. La anemia de procesos crónicos se da principalmente por invasión medular, quimio y radioterapia. En otros puntos hablamos de neoplasia pura de sangre roja asociada al linfoma y etimoma. Anemia hemolítica, microangiopática y autoinmune por esplenismo, megaloblástica y ferropénica. En la trombocitosis mencionamos la producción de tromboyetina y interleucina 6 asociada al linfoma y al carcinoma. En el síndrome de Tresaux, trombosis venosa profunda asociada a adenocarcinoma y coagulación vascular indiseminada asociada a leucemia y endocarditis trombocítica abacteriana por lesiones verrucosas estériles en cavidades cardíacas izquierdas, además de eosinofilia y granulocitosis. Síndromes paraneoplásicos reumatológicos. Las manifestaciones reumáticas asociadas al cáncer son poco frecuentes, pero representan una entidad clínica clasificada en 4 categorías. Manifestaciones reumatológicas debido a la invasión de hueso, de articulaciones o músculo por células leucémicas. Las manifestaciones reumatológicas establecidas en pacientes quienes inician con desarrollo de cáncer incluso en 20 años. Manifestaciones reumáticas como reacción adversa a terapias antineoplásicas, un claro ejemplo el fenómeno de Raynaud, por fármacos y administración de bleomicina. Y por último, síndromes paraneoplásicos reumatológicos propiamente dichos, la artritis, la miositis, la fascitis, que constituyen parte de las manifestaciones musculoesqueléticas de este síndrome. Poliartritis migratoria, de prevalencia y etiopatogenia desconocida. Se caracteriza porque inicia en una edad avanzada y tiene predilección por afectar articulaciones de las extremidades inferiores y manos. Se asocia al cáncer de mama, al cáncer de pulmón, al cáncer de estómago, al cáncer de colon, al cáncer de bronquios y de laringe.